¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta al último episodio de Aristóteles, lo prometo, de Filosofía para Todos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Para mí es triste, a lo mejor para ustedes es como de ya, por favor, que este güey se calle de hablar de Aristóteles, pero para mí es muy triste porque ya vamos a culminar con la filosofía aristotélica. Les digo, no vimos ni una décima parte de lo que es Aristóteles, pero traté de explicarles lo más importante, traté de hacerlos lo más ameno, lo más digerible de todo lo que es la filosofía aristotélica, pero que en verdad es bellísima y que nos ayuda a comprender muchísimas cosas que a lo mejor damos por sentado, ¿no? En fin, en el capítulo anterior hablamos del movimiento, del cambio primero, de las condiciones perfectas para que exista el cambio, del motor inmóvil, que es el movedor, es el movedor que no se mueve, pero que le da movimiento a todo. E hicimos una serie de analogías para entender cómo el cambio primero sucede entre el tiempo 1 y el tiempo 2 para que existan las condiciones perfectas del cambio. Vimos también que todo necesita que exista un cambio, que todos los sujetos somos sujetos al cambio y que está en la naturaleza el cambio. El cambio es eterno para Aristóteles. Siempre tiene que estar todo en constante cambio y ese cambio lo generó el motor inmóvil. Ya, con eso terminamos esta parte del movimiento y el cambio para Aristóteles. Y vamos a entrar a una parte que es un poco más amena, entre comillas, que es la parte de la ética aristotélica. Les digo, Aristóteles también tiene unos grandes tratados sobre la ética, pero principalmente en este libro que les recomendé, creo que en el de Introducción a Aristóteles, que era sobre la ética a Nicómaco, que son una especie como de manual de instrucciones para decirle a su hijo, mire, porque Nicómaco era su hijo, mira, hijo, así deberías de vivir la vida y así deberían de vivir la vida prácticamente todos los humanos, ¿no? Ojalá, bueno, fuera, les digo, si pueden conseguir ese libro es muy bueno. Yo creo que está como en menos de 100 pesos en las editoriales así como más paupérrimas. No importa a mí la calidad del libro, no importa el empastado, las hojas, como el contenido, ¿no? Recuerden, su esencia es lo más importante, más que su substancia. Entonces, Aristóteles también se va a preocupar por ya la actividad del alma humana. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo utilizamos esta razón? Recuerden, las actividades del alma que vimos en el episodio anterior, pues era razonar, pensar. Cómo pensamos, cómo razonamos, y no solo eso, que nuestra teleología, según Aristóteles, nuestra meta era ser buenos. ¿Cómo vamos a ser buenos? Bueno, va a tratar Aristóteles de explicarnos eso también. O sea, imagínense qué tan grande fue Aristóteles, que tanto se preocupó por la humanidad, que dijo, vamos a tratar de explicar todo esto para que todos lo entiendan y que todos lo traten de hacer. ¿Quiénes lo hacemos? ¿Quiénes lo entendemos? Yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera se lo pasan por aquí. Pero bueno, es el propósito de estar aquí, es tratar de explicar eso. Entonces, Aristóteles va a dedicarse al estudio del eudemión, que significa ética en griego, ¿ok? Y en este tratado de ética Nicómaco vamos a encontrar eso. Va a estudiar la meta de la vida del ser humano. Y va a decir que existen dos tipos de metas del ser humano, que es el bien mayor y el bien humano, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto del bien mayor y el bien humano? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sin embargo, va a tratar de explicar. Hay muchas metas en la vida, tenemos muchos propósitos. Queremos terminar una carrera, queremos tener una familia, queremos comprar una casa. ¿Todo eso son metas? Sí, es parte del telos aristotélico, claro. ¿Por qué? Pues porque es parte de lo que nos desarrolla como humanos. Queremos todo ese tipo de cosas, ¿no? Pueden ser productos, pueden ser actividades. O sea, mi meta es ser un gran músico, mi meta es comprarme esto, comprarme aquello, irme de viaje. ¿Válido? Sí, completamente. Pero dice Aristóteles y va a preguntar, ¿no? O sea, bueno, vamos a resumirlo en una pregunta que es, ¿qué estás haciendo con tu vida? Creo que esta pregunta es muy filosófica y no nada más es muy filosófica, sino que es muy mundana. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? ¿Voy por buen camino? ¿Esto es lo que quiero? ¿Esto es lo que necesito? ¿En realidad lo quiero? Y pensemos a lo mejor en voy a estudiar para abogado. ¿Por qué? Porque ganan dinero. ¿Te gusta el derecho? No, pero mis papás son abogados, mis papás son ingenieros. Perdón. Y pues eso es lo que quiero, pero ¿de verdad es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás llevando a cabo el bien mayor, tu bien humano, o solamente estás siguiendo a la corriente? Y que yo creo que la respuesta de la mayoría de los que me están escuchando es, creo que estoy siguiendo a la corriente porque no tengo ni idea de lo que quiero. Y esto está muy relacionado a la filosofía socrática. Recuerden, conocernos a nosotros mismos. Creo que hemos llegado a un punto en el que todavía no nos conocemos y creo que nunca nos vamos a terminar de conocer. Pero Aristóteles va a tratar de guiarnos por este proceso ético, ¿ok?
Entonces Aristóteles va a decir que hay muchas jerarquías de las metas, hay muchas diferentes metas, pero él va a decir lo siguiente, y cito: hay que valorar una actividad por su propio bien y su meta final. O sea, es decir, no lo hagas por hacerlo, sino hazlo por tu bien y hazlo por desarrollarte, por lograr un objetivo importante en tu vida. Eso es sumamente importante. Y entonces, por eso Aristóteles va a tratar de explicarnos cómo es que debemos vivir la vida para dos cosas principalmente. Para alcanzar la felicidad y vivir bien. Son conceptos a lo mejor muy genéricos. ¿Qué es la felicidad? Yo creo que eso es algo que también quisiéramos saber. ¿Qué es vivir bien? Creo que todo el mundo nos lo hemos preguntado. Bueno, Aristóteles va a tratar de explicarnos y darnos una respuesta. Él va a decir que los estándares para vivir bien y para guiar tu vida de forma correcta están no en los sentimientos, sino en esta especie como de valores éticos y morales. Para Aristóteles, lo más importante en este mundo es la justicia. Ahora, fíjense bien, la justicia no de que, cometió un crimen y lo metieron a la cárcel y se llevó a cabo la justicia. No, es el ser justo, el darle a la gente lo que se merece, obtener lo que te mereces, obtener lo que el universo, la vida y lo que tu desarrollo como ser humano es justo para ti y que no dañe a otros, que no dañe a terceros, que no haga menos a los demás, que no lastime a otros, pero que tampoco te lastime a ti. Para Aristóteles, uno de los valores más importantes para poder ser felices y para poder vivir bien, va a ser la justicia. Entonces, este valor es sumamente importante. Analicemos el mundo en el que estamos viviendo. El mundo es justo, hay justicia allá afuera. Consideramos que lo que nos pasa en la vida o lo que vivimos y experimentamos es justo. Es lo que me merezco, lo que hago con otros es lo que los otros se merecen, no estoy siendo vengativo o estoy siendo dañino con otros. Tal vez no se lo merecen, pero por ciertas cuestiones personales, individuales, quiero lastimar a otro, o incluso sin querer, ¿no? Llegas a lastimar a otras personas. Eso es lo más importante para Aristóteles, la justicia, que no hagas daño a los demás, que los demás no te hagan daño a ti y que todo lo que suceda en tu vida sea justo. Ahora, ahorita vamos a explicar un poquito más todo eso. Para él, la felicidad no es un sentimiento. Tenemos también este problema de que me siento feliz, pero mañana me siento triste. Aristóteles dice, no, la felicidad no es un sentimiento. La felicidad es un estado. ¿Y cómo obtienes la felicidad? Aristóteles va a decir muy fácil. Vive bien haciendo el bien. No dañes a otros. Sé justo. Sé ético, trata de hacer las cosas bien para ti y que estas cosas que tú haces bien para ti no dañe a otros individuos y que los otros individuos no te dañen a ti. Digo, lo estoy dice ya varias veces, pero es que en eso gira la filosofía aristotélica. La bondad, la felicidad, el ser bueno, el alcanzar el bien mayor humano, es que tenemos la capacidad de aceptar las consecuencias de nuestros actos. Entonces sabemos que si hacemos algo malo, esa energía negativa, por así llamarlo, nos va a afectar a nosotros y va a dañar a otros. Pensemos, tenemos esa capacidad de reflexionar y de pensar que nuestras acciones pueden dañar a terceros. Y al dañar a terceros no es justo. El que te daña a ti tampoco es justo. Entonces hay que buscar la forma de vivir feliz. ¿Y cómo puedes vivir feliz? Estando feliz, siendo justo, siendo virtuoso, siendo ético y siendo moral. Para Aristóteles, la felicidad se traduce en griego como eudaimonía. Y esto prácticamente significa vivir bien haciendo el bien. Para Aristóteles, el telos de la humanidad o la meta de la humanidad es la eudaimonía. Vivir bien haciendo el bien. Y lo voy a explicar aquí. Él dice, eudaimonía es la meta de la vida, lo que significa que vivir bien es la meta de la vida. No sentir placer, no sentir satisfacción, no estar a gusto y estoy a toda madre y estoy súper tranquilo. No es un sentimiento, es un estado. Hay que alcanzar la felicidad, hay que llegar a la felicidad y quedarnos ahí. ¿Y cómo lo vas a lograr? Con tus acciones, no con tus sentimientos. Tengo una pareja, soy feliz. Aristóteles dice, no, sientes placer, sientes satisfacción. El placer y la satisfacción no son la felicidad. Son sentimientos muy humanos y son sentimientos positivos, claro. Pero no permitas que el placer y la satisfacción se traduzca para ti como felicidad. Vivir bien y hacer el bien es un estado de felicidad.
y es eudaimonía. ¿Ok? O sea, fíjense qué importante es esto. Para mí es uno de los conceptos más grandes de Aristóteles, porque cuando yo lo estudié me revelé por completo que lo que buscamos es estar en una satisfacción, en cierto placer, sentirnos bien. Y que cuando nos sentimos mal, la vida es una porquería. Cuando nos sentimos bien, pues entonces no hay problema, ¿no? Hay que estar felices, vivir en un estado de felicidad. Y para Aristóteles la eudaimonía es muy importante. Y por eso les comentaba, y esto ya es algo muy personal, de por qué para mí Aristóteles es tan importante. Porque esto fue una gran revelación para mí cuando yo lo estudié a tal grado que, bueno, quiero presumirles, porque pues no es presunción, pero quiero sí compartirles que por eso tengo tatuado eudaimonía en griego. Para recordarme todo el tiempo ser feliz, estar feliz y hacer el bien, viviendo bien, sin dañar a otros y sin lastimar a otros y que otros no me lastimen a mí. Entonces, para mí fue tan importante que decidí tatuarme el concepto de eudaimonía, ¿no? Digo, es una cuestión muy personal, digo, otros dirán, che mamón, pero, o sea, para mí sí fue muy, muy importante esto de Aristóteles, ¿no? Y relacionar o dejar de relacionar la felicidad con el placer. Dejar de relacionar la felicidad con la satisfacción. Ahora, estoy bien, sí, pero esos sentimientos son pasajeros, son volátiles. El estado eudaimónico es un estado de bienestar. Y esto, quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerden, la filosofía griega, y hablando principalmente de Aristóteles, tiene mucha influencia de la filosofía de Oriente. Aquí hay muchísimo budismo de por medio. No puedes hacer el bien si estás mal tú, si tú tienes energía negativa. No puedes percibir el bien si tienes energía negativa. Entonces siempre este estado de eudaimonía y mucha de la filosofía griega, digo, gracias a Alejandro Magno y a sus historiadores que trajeron toda la filosofía de la India principalmente, de los Vedas, aprendemos muchas cosas de filosofía oriental y que la mayoría de la filosofía griega, desde Sócrates, Aristóteles y Platón, tienen mucha influencia de la India. O sea, la misma transmigración del alma, los topos uranos y todo esto, pues viene de la India, ¿no? Del Dharma, del budismo, de la reencarnación. Entonces, no crean que los griegos así, mágicamente son tan increíbles que se lo sacaron de la manga. No, había mucha influencia también por parte de los indios, ¿no? Entonces, aquí vienen ciertas cuestiones sobre la felicidad y críticas a Aristóteles y preguntas a Aristóteles, ¿no? ¿Es el placer la meta de la vida? Dice Aristóteles, tal vez, pero no de una vida humana. Nuestra actividad del alma, nuestras actividades del alma son razonar y pensar principalmente. Entonces, una vida humana no puede ser su meta solamente sentir satisfacción. Son parte de los sentimientos humanos, sí, pero recuerden que nosotros tenemos una característica en particular, dice Aristóteles, que es que somos excelsos en el uso de la razón. Nosotros podemos distinguirnos en la razón. ¿Por qué? Porque el razonamiento también es animal. El instinto es razonamiento, va a decir Aristóteles. Pero pensemos, un tigre mata a una cebra y no le entra remordimiento de, dejé a unas cebras bebés sin mamá y, debería volverme vegano. O sea, el animal actúa y racionaliza desde un punto instintivo. También puede pasar que a veces pasa en History Channel y en Animal Planet que aquí están conviviendo la cebra y el tigre el león principalmente en la sabana, sin atacarse, ¿no? ¿Por qué? Pues no tiene explicación. Pues en ese momento su instinto no tenía hambre, en fin. O sea, a lo mejor no tiene explicación lógica o coherente para nosotros, pero pues tiene una especie de raciocinio. Nosotros sí nos tenemos que hacer responsable de las consecuencias de nuestros actos. Y esto Aristóteles le va a llamar ergon, el ser excelso en el uso de la razón, en que tenemos la actividad distintiva de poder hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Cosa que a veces no queremos, ¿no? O sea, no nos gusta hacernos responsable de las consecuencias de nuestros actos, pero eso no quiere decir que los humanos tengamos esa capacidad. Somos los únicos seres vivos que se pueden hacer responsables de las consecuencias de sus actos. Lo demás es raciocinio natural, instinto, etc. Nosotros tenemos la capacidad de decir sí, no, y al decir no, hacerte responsable, y al decir sí, hacerte responsable. Entonces, fíjense, ya saben, Aristóteles y sus silogismos. Entonces voy a leer. Dice, la función del ser humano es la actividad del alma que es distintiva del ser humano. La nutrición, el crecimiento, la reproducción son actividades del alma, sí, pero no distintivas del ser humano.
ni lo es la sensación y la satisfacción. Los animales sienten placer, los delfines ya se sabe que sí, ¿no? Sienten dolor, tienen sensaciones, sí, pero no solamente los seres humanos. Entonces Aristóteles va a decir, a mí no de que, es que me siento feliz. Pues no, pues también los animales pueden sentir placer, sentir satisfacción. Entonces, no es una característica humana. Por lo tanto, utilizar la razón y ser excelso en el uso de la razón debe ser la función humana. Fíjense cómo me encanta la filosofía, porque así lo cita Aristóteles, debe ser, o sea, creo, no estoy completamente seguro, pero tiene sentido, tiene lógica, etcétera, ¿no? Entonces, vivir bien, hacer el bien, hacerte responsable de las consecuencias de tus actos es parte de lo que te hace humano, ¿ok? Entonces, usar bien la razón, va a decir Aristóteles, o sea, el ergon, es virtuoso. Y aquí tomamos la virtud después de que la tomamos con Platón, ¿se acuerdan de los diálogos de Platón? Hablamos de la virtud y que si se podía enseñar, etcétera. Aristóteles dice, no se puede enseñar, coincido con Sócrates, es un estado. Hay que vivir, hay que hacer las cosas bien, hay que usar la razón que tenemos, ser excelsos en este uso de la razón, y en esta excelencia del uso de la razón conseguiremos la virtud, porque viviremos bien, seremos gente que es digna de ser admirada, gente que es digna de ser respetada y que ayuda a otros, que se siente bien consigo mismo y que no está buscando simplemente placeres terrenales, no está buscando simplemente satisfacción personal, está buscando el bien común. Y eso te hace virtuoso. Y ahí va otra vez otro silogismo de Aristóteles. Dice, vivir bien para un ser humano es hacer el bien o hacer bien lo que hacen los humanos. O sea, nosotros somos excelsos en el uso de la razón, hazlo bien. Los seres humanos, por lo tanto, son humanos porque usan la razón. Para usar la razón bien es ejercer la virtud de la razón, lo que les dije ahorita. Entonces, vivir bien para un ser humano es ejercitar la virtud de la razón. La virtud es un estado del alma. ¿Se puede llegar al estado virtuoso? Claro, ¿cómo? Vive con eudaimonía. Vive bien, haciendo el bien, no busques los placeres. No busques. Él no está en contra de que sientas placer, de que sientas satisfacción, pero no hagas de la satisfacción y del placer tu felicidad. Has de coexistir con otros, somos seres sociales, va a decir Aristóteles, y tengo que estar bien yo con los demás. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Pensemos hoy en día que casi la sociedad se ha vuelto sumamente egoísta, ya somos nada más yo, y si no te gusta lo que yo pienso, estás mal. Aristóteles decía, no, o sea, tratemos de que si yo estoy bien, compartamos ese bienestar, compartamos esa eudaimonía, seamos virtuosos, seamos excelsos en el uso de la razón y ayudemos a otros y permitamos que otros nos ayuden a nosotros. Hoy en día somos tan egoístas, hoy en día estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no podemos ver eso, ya no lo queremos ver. Ya siempre se me olvida si fue Lyotard o Derrida. Jean-François Lyotard decía que hemos perdido la meta social, o sea, que ya no buscamos metas fíjense, metas sociales, ya buscamos metas individuales, y al buscar metas individuales somos sumamente egoístas. El egoísmo no es malo, el problema es ser sumamente egoísta y ya dejar de lado el bien común. Y el bien común es muy importante porque somos seres que no podemos prescindir de otros individuos. Es muy difícil que un ser humano pueda vivir como ermitaño, no es imposible, pero sí es muy, muy difícil, ¿no? Espero que hasta aquí vayamos bien, espero que no estén ahí queriéndose volar la cabeza. Si es así, espero, siempre digo espero que no, pero sí lo espero, o sea, muy inconscientemente sí lo espero. Ahora, ya nos dimos cuenta que para Aristóteles no son los placeres, sino que es la justicia, el vivir bien, el hacer el bien, estar bien con otros y estar bien consigo mismo, ¿no? Entonces, también existen otros valores que nos va a decir Aristóteles que nos van a llevar a alcanzar la virtud de carácter, que es el coraje, la templanza, la generosidad, la justicia. O sea, prácticamente todos los valores que hemos visto así en Ciencia y Valores o Civiles y esas cosas, pues para Aristóteles también dice, sí, claro que son importantes. La justicia es lo más importante, pero también la templanza, también el valor, también la generosidad, la empatía. Todos estos valores que conocemos como positivos para Aristóteles es lo que nos llevan a la eudaimonía, ¿no? Entonces, vivir bajo estos estándares es la meta de la vida. Teniendo estas virtudes de carácter, teniendo este ergon, este uso máximo excelso de la razón, es lo que nos va a llevar a la eudaimonía, a ser felices, ¿no? Entonces, fíjense bien, para Aristóteles, el propósito o lo que debemos de, y esto es bellísimo, pongan mucha atención, es alcanzar una virtud digna de los dioses.
Ojo, lo está usando sumamente metafórico, no está diciendo devuélvete un dios, o sea, así como Hércules en la película de Disney. No, simplemente está diciendo trata de ser como los dioses y les voy a explicar cómo y por qué. Él va a decir, para poder alcanzar la eudaimonía tienes que vivir una vida de teoría. Se los voy a poner aquí en griego, ¿no? Bueno, es que tiene que ver la palabra teoría de las teorías de conspiración, etcétera. Todo eso viene de esta palabra del griego de teoría, que significa que es el resultado del esfuerzo del ser humano. Ya el ser humano no quiere esforzarse. Hoy en día el ser humano quiere todo peladito y en la boca, lo quiere todo fácil. El ser humano, Aristóteles dice, no, el ser humano tiene que buscar una vida de teoría, que reciba esta satisfacción, entre comillas, no satisfacción, que reciba esta felicidad de su propio esfuerzo, de hacer las cosas bien, de vivir con virtud con carácter, de vivir con eudaimonía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice Aristóteles, teoría es el ejercicio del conocimiento, es el ejercicio de ser excelentes en el uso de la razón. Por lo tanto, la virtud del intelecto debe ser una virtud teórica. ¿Ok? No de, pues supuestamente no, sino de el resultado de nuestro esfuerzo. Tenemos que vivir una vida de teoría, de esfuerzo, de trabajar en nosotros mismos, de trabajar con los demás para poder alcanzar un estado de eudaimonía. Esto es bellísimo porque está muy relacionado con el budismo, está muy relacionado en tratar de conocerte, tratar de descubrir qué te daña, descubrir qué daña a otros y evitar eso. Hoy en día es como de, daña a otro, pues lo voy a hacer más, ¿no? Y es como, ¿por qué? ¿Qué ganamos? O sea, obtienes la venganza, por ejemplo, satisfacción momentánea, temporal. Vive bien, sé feliz, alcanza ese estado de felicidad y no necesitarás estos pequeños lapsos de satisfacción, estos pequeños lapsos de placer, va a decir Aristóteles. Ahora, dice Aristóteles, lamentablemente vivimos en un mundo que es dual. Bueno, no lamentablemente, es la realidad. Y él va a decir que vivimos en un mundo de prónesis y un mundo de episteme. O sea, es decir, un mundo de práctica o empírico y un mundo de verdad o un mundo de razón. Él va a decir prácticamente que el prónesis es el conocimiento práctico, ¿no? Y, el episteme es el conocimiento científico. ¿Tiene razón Aristóteles? Sí. Hay muchas cosas que se pueden aprender de manera empírica. Hay muchas cosas que podemos asumir con la prónesis, pero también hay muchas cosas que tienen mucha explicación epistémicas. O sea, es decir, verdades. Y verdades que surgen ¿de dónde? De la teoría, del esfuerzo de los científicos que trabajan día a día, que talachean y que están ahí tratando de buscar y desmentir y tratar de hacer el bien a los demás. O sea, los científicos son así, tal cual, los más eudaimónicos que podrían existir hoy en día para Aristóteles, ¿no? Él va a decir, lamentablemente también existe la prónesis. O sea, la práctica, lo que creo, lo que me imagino, muy sofista, por así decirlo, ¿no? Y lo va a decir Aristóteles, los políticos practican una vida de prónesis. Lo que se imaginan, lo que creen, lo que es. Los científicos, ellos sí viven una vida de episteme. Y hay que llevar una vida de teoría para alcanzar este episteme. O sea, esfuerzo, trabajar día a día en ti, trabajar día en día con los demás para sacar adelante no solamente a ti como individuo, sino sacar adelante a la sociedad. Hay que ejercer la teoría. Y eso es bien, bien bello. De verdad que es muy bello. Y quiero que lo razonen, quiero que lo piensen, porque de verdad es muy complicado a veces tratar de entender estos conceptos que pues nunca nos hemos preguntado, ¿no? O sea, siempre hemos vivido como de, pues a mí me dijeron que tenía que tener dinero. El dinero no es la felicidad, dice Aristóteles. El día que te quedes sin dinero ya no eres feliz. Lo ideal sería que tengas o no tengas dinero, seas feliz. Tengas o no tengas placer, seas feliz. Tengas o no tengas satisfacción, seas feliz. Dejemos de vincular la felicidad con los sentimientos. ¿Podemos controlar los sentimientos? Muchas veces no. ¿Podemos controlar nuestras acciones? Sí, dice Aristóteles. Con trabajo, con esfuerzo, con teoría, pero podemos lograrlo. Ya para resumir, ya vamos a terminar con Aristóteles. Bueno, no, porque ya termina Aristóteles, pero vienen todos sus discípulos que van a ver que ahí hay Aristóteles de por medio, no van a dejar de ver Aristóteles. Y bueno, más adelante ya verán Platón, Aristóteles en otras formas, ¿no? Entonces él va a decir, fíjense, Dios es el intelecto o el motor inmóvil, ¿no? ¿Qué actividad tiene? ¿Cuál es su meta? La actividad de ser intelectual, de tener esta capacidad de mover, como decía Platón del demiurgo, que era, Aristóteles, que decía del motor inmóvil que era pensar sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, fíjense bien, dice, es nuestra meta en la vida hacer el bien. ¿Qué es distintivo de nosotros? El coraje, la justicia, la templanza, todo lo que vimos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tenemos nosotros? La teoría, que nosotros podemos esforzarnos. Ningún otro ser vivo
puede esforzarse para alcanzar algo, para llegar a alguna meta. Los animales tienen su propia meta, que no necesitan esforzarse, tienen que vivir una vida de prónesis. Ahí están y siguen a su instinto. Los seres humanos tenemos la capacidad de seguir la teoría, de seguir el ergon, de alcanzar la eudaimonía, de trabajar día a día en nosotros y trabajar día a día con los demás para poder alcanzar esta meta de la vida, ¿no? Y que la meta del ser humano, fíjense bien qué importante, el telos para Aristóteles es que por medio de la teoría alcancemos un concepto que se conoce como athanatísein. ¿Qué quiere decir o qué significa athanatísein? Significa ser como un inmortal. Ser como los dioses, no sentir placer, no sentir odio, no sentir deseos, simplemente vivir en un estado de eudaimonía por medio de nuestro esfuerzo, por medio de coexistir con otros y por medio de hacer el bien, viviendo bien, de ejerciendo la virtud y ejerciendo todas las virtudes de carácter como la templanza, la generosidad, la empatía y sobre todo la justicia. ¿Están de acuerdo con Aristóteles? Sí. No, para él todo esto es el estudio de ética resumido, muy resumido, sintetizado. Pero quiero ver sus comentarios, que usted me digan, ¿tiene razón Aristóteles? ¿Es el propósito? No me había fijado que esa no era la felicidad, ¿no? Yo no me había fijado que yo nada más me guiaba por mi satisfacción, por mis sentimientos, por mis deseos, anhelos. No alcanzar un estado de eudaimonía y muchísimo menos de athanatísein. Muchísimas gracias por su tiempo. Se acabó Aristóteles. Ya, esto es lo último que vamos a ver de Aristóteles. Vamos a ver otras cosas de Aristóteles, ya de sus alumnos. En la próxima sesión vamos a hablar de Epicuro, uno de los más grandes alumnos de Aristóteles. Y van a ver que la filosofía de Epicuro es bellísima. De verdad es bellísima. Todo lo que es el tetrafármacos. O sea, es una cosa maravillosa. Pero bueno. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y les deseo que siempre, siempre la filosofía los acompañe.